Muy buenas tardes, estimados maestros y compañeros. Mi nombre es Omar Eleuterio Vázquez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. Es un honor el día de hoy presentarles los resultados de mi investigación, la cual se titula Amplitud de nicho térmico de lagartijas en Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esta investigación fue realizada bajo la dirección de la doctora Ana Berta Gatica Colima. Las lagartijas son organismos ectotermos cuya temperatura corporal depende directamente de las condiciones ambientales, lo que hace que su supervivencia, comportamiento y éxito reproductivo mantengan una conexión directa a la disponibilidad de microhábitats térmicos. La amplitud del nicho térmico es un fuerte indicador de la capacidad adaptativa, por lo que aún van a persistir incógnitas sobre cómo las características del hábitat natural modulan dicho parámetro en condiciones no perturbadas. Este trabajo busca caracterizar la amplitud del nicho térmico en un gremio de lagartijas en su hábitat natural mediante el análisis de su temperatura corporal y sustrato durante el periodo matutino, donde se centró en cuantificar dicha amplitud a través de mediciones sistemáticas, estableciendo en conjunto su relación con la disponibilidad de microhábitats térmicas del entorno. Esta investigación va a contribuir a la ecología térmica, proporcionando datos para futuros estudios comparativos en hábitats modificados. Dichos resultados pueden ser útiles para estrategias de conservación, debido a que las lagartijas son indicadores de cambios ambientales. Hay distintos comportamientos alternativos y patrones de vidas de machos y hembras de Utensa siberiana, los cuales están asociados con el polimorfismo hereditario del color de la garganta, donde las formas de color de la garganta en machos están relacionados con tres estrategias de apareamiento diferentes, debido a que el color de las gargantas de las hembras de igual forma van a estar asociadas con estrategias reproductivas para el tamaño de la nidada y el tamaño de la progenie, donde se causa calidad y cantidad de la descendencia. Como pueden observar en la figura 1, las lagartijas se diversificaron en todo el planeta y actualmente ocupan diferentes nichos ecológicos, con lo cual BIT y colaboradores propusieron la hipótesis de historia profunda, donde esta afirma las diferencias en los rasgos ecológicos entre las especies que surgieron temprano en la historia evolutiva de los principales clados, en este caso iguania y esclerosa. De igual forma, afirma que los conjuntos actuales van a estar constituidos debido a las diferencias antiguas y persistentes. En esta diapositiva podemos ver tres mapas de distribución geográfica de las tres especies estudiadas en esta investigación. En el primer mapa podemos ver la distribución de Aspidoceles marmoratus, el cual se distribuye por Nuevo México, oeste de Texas, en particular en la región de Transpecos y a lo largo del valle del río Bravo, hacia el norte de México y al centro y este de Chihuahua, al oeste y centro de Coahuila y centro-oeste de Nuevo León, también distribuyéndose hacia el sur de Durango, habitando llanuras aluviales y zonas con suelos arenosos y limosos. En el mapa de medio podemos ver la distribución natural de la lagartija cornuda texana, Phrynosoman cornutum, que abarca desde Arkansas hacia el oeste, pasando por Kansas, Oklahoma y Texas, al suroeste de Colorado, este y sur de Nuevo México y suroeste de Arizona, y se extiende hacia el sur a través del noroeste de Sonora hasta Durango y hacia el este hasta el Golfo de México. El género Phrynosoma está restringido al centro y oeste de Norteamérica, encontrándose en hábitats áridos y semiáridos como desiertos, matorrales espinosos y pastizales. Este tiene preferencias por suelos finos, siendo más abundante en este tipo de suelos. Los reportes de Vera Ramírez y colaboradores en el 2012 muestran que Utesta siberiana está dentro de la familia Phrynosomatidae, siendo exclusiva del Nuevo Mundo,
Esa especie está exhaustivamente distribuida en zonas áridas del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos americanos. En el tercer mapa pueden ver la distribución de Butes asburiana, que se encuentra distribuida en la Sierra de Juárez, la cual se caracteriza por ser un cuerpo montañoso de rocas sedimentarias de tipo marinas depositadas durante el periodo Cretácico. En este sitio, el clima de la región es árido templado, con temperaturas debajo del punto de congelación en temporadas invernales. Las lagartijas se termorregulan ajustando los periodos de actividad cambiando entre diferentes microhábitats térmicos o bien ajustan su temperatura corporal. El ajuste o el uso de estas estrategias va a depender del equilibrio entre los costos y beneficios que obtengan. Hay varios factores pues, que van a afectar la termorregulación de las lagartijas. Entre estos factores está el tamaño corporal, que está relacionado con la inercia térmica, donde los individuos más grandes pues están sujetos a un mayor riesgo de sobrecalentamiento. Esto va a afectar el comportamiento termorregulador. Además, las lagartijas requieren fuentes externas de calor para poder regular su temperatura corporal, lo que los hace muy sensibles a las fluctuaciones temporales y espaciales en su entorno térmico, por lo que para poder adaptarse a la heterogeneidad térmica dentro de su entorno, pues las lagartijas tienden a explorar una amplia gama de mecanismos fisiológicos y de comportamientos para poder mantener la actividad sin incurrir en grandes costos energéticos y de oportunidad, donde la mayoría de estos mecanismos pues son estrategias para poder hacer frente a la heterogeneidad ambiental a corto plazo. Pues se predice que estas especies dependerán más de la plasticidad para protegerse de la variación ambiental a corto plazo que la adaptación a contextos ambientales locales. La estacionalidad también afecta la termorregulación de los lagartos, ya que diferentes condiciones ambientales conducen a adaptaciones del comportamiento termorregulador. Un claro ejemplo es la inercia térmica, lo que aumenta con el tamaño del cuerpo, puesto que los lagartos más pequeños se van a termorregular de una forma más eficaz en ambientes térmicamente heterogéneos. En cambio, la inercia térmica va a aumentar el riesgo de sobrecalentamiento en lagartijas más grandes, por lo que su eficiencia para regularse es menos eficaz en condiciones cálidas. La termorregulación conductual desempeña un factor clave en la amortiguación de los impactos negativos del cambio climático en los ectotermos, pues la termorregulación conductual incluye la selección de tiempos de actividad, microhábitat y espacios con temperaturas ambientales. De acuerdo con Guller y colaboradores en el 2014, los individuos de Gutestas muriana mostraron una fuerte termorregulación conductual manteniendo su temperatura corporal en torno a los 37 grados centígrados, incluso en hábitats variables. Beatles y Colwell en el 2019 reportaron que las áreas urbanas presentan cubiertas más abiertas que las áreas naturales, presentando variaciones significativas en los sitios urbanos, siendo el 13.6% de las variaciones de temperatura, que no se explica por la variación entre los sitios. La fuerza del efecto de la apertura de la cubierta sobre la temperatura en las áreas naturales va a cambiar a través del día, con efectos más dinámicos en la mañana hasta la media tarde. Las áreas naturales pues van a poseer cubiertas más cerradas y menos variación en la cobertura, sin encontrarse relación entre la cobertura y la temperatura de los sitios naturales. Tucker y colaboradores en el 2023 señalan que individuos de Eutelsas buriana que viven en zonas urbanas pues se enfrentan desafíos que están relacionados con los entornos térmicos y que las zonas urbanas tienden a ser más cálidas y se avivan más rápido que las zonas rurales debido a que las superficies de hormigón pues van a reducir los índices de albedo. Esto da resultado a un aumento de temperaturas del sustrato y los tipos de paisajismo en áreas urbanas también afectan de forma significativa las temperaturas si están dentro de los rangos de temperatura preferidos por las lagartijas.
El estilo de paisajismo da lugar a máximas diferencias diarias de temperatura ambiental de 10 grados centígrados entre dos hábitats adyacentes y reducen las temperaturas de sustrato a 10 grados centígrados por cada día. El paisajismo también crea hábitats que aumentan la diversidad y abundancia de reptiles en áreas modificadas antropológicamente. Tenemos como hipótesis, tenemos que la amplitud del nicho térmico del gremio de lagartijas en su hábitat natural está determinada por la disponibilidad de microhábitats térmicos y variabilidad ambiental. Mi objetivo general fue caracterizar la amplitud del nicho térmico del gremio de lagartijas en su hábitat natural, analizando su temperatura corporal y temperatura del sustrato. Hubo tres objetivos específicos. El primero fue cuantificar la amplitud del nicho térmico del gremio de las lagartijas presentes en su hábitat natural durante las horas matutinas mediante mediciones de temperatura corporal y sustrato. El segundo fue identificar los factores ambientales que influyen en la amplitud del nicho térmico de las lagartijas en su hábitat natural. El tercero fue relacionar la amplitud del nicho térmico con la disponibilidad de microhábitats térmicos en su hábitat natural. El área de estudio se encuentra en el campus de Ciudad Universitaria de la Ciudad Autónoma de Ciudad Juárez, con 300 hectáreas, la cual se encuentra a 40 kilómetros al suroriente de Ciudad Juárez. Y de acuerdo con Cotecoca, en 1976, la estratigrafía del área de estudio data del Cenozoico superior, como lo pueden ver en la figura 4. El tipo de plano presenta algunas ondulaciones que estas van a presentar pendientes que no son mayores a los 5 grados de inclinación. El suelo va a presentar orígenes de tipo aluviales a más de 50 centímetros de profundidad, el cual va a presentar tonalidades de pardo oscuro a pardo rojizo oscuro. El tipo de textura es franco-arcillosa o franco-arenosa y el clima más predominante es seco templado con verano cálido, donde se registran temperaturas medias anuales que van desde los 15 a 18 grados centígrados. La precipitación pluvial pues tiene un registro de 250 a 300 milímetros al año. En la época seca es de 8 a 9 meses con un periodo de heladas de 210 a 230 días. La flora que caracteriza el área de estudio es la Riatria dentata, gobernadora, Parthenium incaptum, que es mariola, Microramus ericoides, que es el tecomblate, y Florencia cerna, que es el hojacen, y Condyliasis obtusiflorea, que es muy conocido como espino gris. La herpetofauna se compone de 12 especies de reptiles repartidos en 6 familias, 3 familias de saurios. La primera familia es Phrynosomatidae, siendo representado por Utenstas buriana, Phrynosoma cornutum y Phrynosoma modestum. La segunda familia es Teide, con especies de Aspidoceles marmoratus y la familia Crotaphytidae con Campbellia wislease. Además, se presentan dos familias de ofidios, como podemos ver la familia Viperide, presentándose con Crotalus atrox y Crotalus viridis, y la familia Colubride con Arizona elegans, Pitophis caternifer, Rhinochelius lecontei y Tantilla nigriceps. Y la familia Emidide, únicamente con una especie de tortuga, la cual es Terraperne ornata. Se realizaron un total de 12 muestreos durante los días sábados de los meses de agosto a noviembre del 2024, los cuales estuvieron definidos por transectos de tiempo con una duración de 3 horas, de 9 de la mañana a 12 del mediodía,
observando a los lados 2 metros de distancia en el hábitat natural de las lagartijas en el polígono que se va a presentar a continuación de la ciudad universitaria UACJ. Una vez que se detectó la lagartija, se anotó la hora, la especie y el microhábitat donde este estaba asociado. Para poder determinar la división de microhábitats y el horario de actividad diaria de las lagartijas, se usó el método propuesto por Windmiller y Pianka en 1990, en el cual se construyeron matrices que contienen datos de uso de los microhábitats y horarios de actividad diaria en columnas, mientras que las especies observadas se pusieron en filas. Esta matriz se realizó en el programa estadístico Excel, Microsoft versión 365. La normalidad de los datos de temperatura corporal, temperatura de sustrato y temperatura ambiente fue evaluado por separado para cada especie mediante la prueba de Shapiro-Wills, modificado mediante el software estadístico Infostat versión 2020 con un nivel de significancia de alfa de 0.05. Dado que 2 de las 3 especies incumplieron el supuesto de normalidad en al menos una variable y para poder mantener la consistencia metodológica en todas las comparaciones entre las especies y microhábitats, se optó por utilizar métodos no paramétricos en todos los análisis de estudio. Además, se determinó la asociación entre la temperatura corporal y la temperatura de sustrato, así como la temperatura corporal y la temperatura ambiente. Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, ya que este coeficiente mide la fuerza y dirección de la asociación monotónica entre dos variables sin asumir la normalidad ni la linealidad. Para poder evaluar si existen diferencias significativas en la temperatura corporal de las lagartijas entre los diferentes microhábitats, se empleó la prueba de Kruskal-Wallis. Además, se evaluaron si las lagartijas usaron microhábitats en proporción a su disponibilidad. Posteriormente, se realizaron análisis de amplitud de nicho usando índices estandarizados de Levins, índices de Shannon-Wiener, medida FT de Smith, utilizando el software metodología ecológica versión 7.4. Y para poder determinar si las lagartijas usaban los microhábitats en proporción a su disponibilidad, se aplicó pruebas de chi cuadrado sobre tablas de contingencia, comparando frecuencias observadas contra frecuencias esperadas, y todos estos análisis se realizaron con un nivel de significancia de alfa de 0.05. Se registraron un total de 188 individuos de 3 especies: Utensa siberiana, Phrynosoma cornutum y Aspidoceles marmoratus, registrados entre los meses de agosto y diciembre del 2024 en el área de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Del total de individuos registrados, el 89.89% pertenece a Utensa siberiana, el 3.72% pertenece a Aspidoceles marmoratus y el 4.25% a Phrynosoma cornutum. Esto es concordante con los registros realizados por Gatica y colaboradores en el 2016, donde Utensa siberiana fue la más abundante con 82 ejemplares en el 2003, representando el 52.22% de los registros totales. También encontraron 31 individuos de Aspidoceles marmoratus y 5 individuos de Phrynosoma cornutum. Utensa siberiana reveló una amplitud de nicho térmico de 0.334, siendo la más alta, lo que indica que es un generalista térmico moderado. Además, utilizó 7 de los 9 intervalos térmicos disponibles, comprendiendo temperaturas corporales de los 7.37 grados centígrados a los 47.33 grados centígrados. La regularidad de Shannon-Wiener fue de 0.689, lo que refleja sus usos equitativamente relativos de los diferentes intervalos térmicos.
aunque con mayor frecuencia en el rango de 25 a 34.9 grados centígrados. Es decir, el 65% de los registros, es decir, es el 65% de los registros. La medida de FT de Smith reveló un valor de 0.805 con un intervalo de confianza del 95%, que es por encima del 0.75, lo que confirma su condición generalista térmica. Esto sugiere que Utensas boreana posee plasticidad fisiológica y conductual, lo que permite aprovechar la variedad de microhábitats disponibles. López y colaboradores en el 2020 muestran que en regiones altamente transformadas, las especies que son especialistas van a ser más vulnerables a la pérdida de microhábitats y fragmentación del paisaje. Por otro lado, Phrynosaman cornutum mostró una amplitud de nicho térmico de 0.110, lo que indica que es un especialista térmico. Los individuos registrados se ubicaron en dos intervalos térmicos. El primer intervalo fue de 25 a 29.9 grados centígrados, siendo el 37.5%, y el segundo intervalo, perdón, de 30 a 34.9 grados centígrados, representando el 62.5%. La regularidad de Shannon-Wiener fue de 0.301. Esto muestra un uso diferente de los recursos. Y la medida de FT Smith muestra un valor de 0.468, con intervalos de confianza del 95%. Esto nos indica que la amplitud es significativamente mayor que la de un especialista puro, por lo que Phrynosaman cornutum posee preferencias térmicas hacia temperaturas corporales elevadas, lo cual está asociado a su actividad diurna. Este patrón es habitual en especies que habitan ambientes semiáridos o áridos, donde la disponibilidad de presas y la flexibilidad ecológica son muy variables. Y Aspidoceles marmoratus mostró una amplitud de nicho térmico de 0.000. Eso nos indica que es un especialista extremo, debido a que los individuos registraron temperaturas corporales dentro del intervalo de 25 a 29.9 grados centígrados. Además, la regularidad de Shannon-Wiener reflejó un valor de 0.0, lo que indica un uso desigual de los recursos térmicos. La medida de FT de Smith presentó un valor de 0.333. Esto muestra que Aspidoceles marmoratus exhibe fidelidad térmica. Además, Santiago y García en el 2023 mostraron que el uso de índices de Levins y Shannon-Wiener permiten la identificación de patrones de generalismo y especialización. Son aplicables a diferentes grupos taxonómicos. Los resultados indicaron que Ota stansboriana presentó una distribución normal únicamente en la temperatura ambiente, mientras que su temperatura corporal mostró valores de P de 0.0010 y temperatura de sustrato con una P menor a 0.001. Esos no siguieron una distribución normal. En cambio, Phrynosaman cornutum presentó una distribución normal en temperatura corporal y temperatura de sustrato, pero no en temperaturas ambientes. Aspidoceles marmoratus presentó una distribución normal en temperatura corporal y temperatura de sustrato, pero no en la temperatura ambiente. La temperatura corporal promedio de los individuos fue de 29.48 más menos 5.98 grados centígrados, con un rango térmico de 39.96 grados centígrados. La temperatura de sustrato reveló un promedio de 29.40 grados centígrados más menos 6.13, con un rango de 40.84 grados centígrados. La temperatura ambiente mostró un promedio de 25.37 grados centígrados más menos 1.87 grados, con un rango de 9.20 grados centígrados. La amplitud térmica corporal y el coeficiente de variación indican que Uten stansboriana presentan gran plasticidad térmica, siendo concordante con lo reportado por Sinervo y colaboradores en el 2010, donde estos reportan que la amplitud térmica va a reflejar la tolerancia fisiológica
de ventanas de actividad ecológica, tolerando amplias variedades de condiciones ambientales. Además, Petersen en 2024 analizó que las temperaturas corporales de Ute sesboriana tienden a quedar fuera de su rango térmico, indicando que Ute sesboriana pues va a intervenir menos tiempo y energía en la termorregulación o no logra mantener su temperatura corporal de su rango térmico. Ortega y colaboradores en el 2016 indican que las lagartijas tienen la capacidad de amortiguar los efectos del cambio global mediante su comportamiento. La temperatura corporal revela un promedio de 30.88 grados centígrados más menos 2.61 y un rango térmico de 6.74 grados centígrados, siendo menor que Ute sesboriana. Esto nos indica que Crinosamma cornutum posee una estrategia termoconformista estable. Además, la temperatura de sustrato tuvo un promedio de 30.77 más menos 2.51 grados centígrados, teniendo un rango de 7.46 grados centígrados. Y la temperatura ambiente mostró un promedio de 26.51 grados centígrados más menos 2.11 grados centígrados y un rango de 6.80 grados centígrados. El coeficiente de variación de la variable de temperatura corporal tuvo un valor de 8.44, mostrando una variabilidad moderada. Según Bacon y Anguileta en 2014, indican que los límites de los rangos térmicos van a estar condicionados por la estructura térmica del hábitat, como su propia fisiología, que a su vez esos factores van a definir la configuración del hábitat térmico efectivamente utilizado por los organismos, el cual va a presentar una complejidad considerable. Para Spidoscelis marmoratus, tenemos que los estadísticos revelaron que la temperatura corporal promedio fue de 28.14 grados centígrados, con una variación de 0.30 grados centígrados, y un rango térmico altamente estrecho con un valor de 0.93 grados centígrados. El promedio de temperaturas de sustrato fue de 27.76 grados centígrados, más menos 1.01 grados centígrados, con un rango de 3.43 grados centígrados. Y la temperatura ambiente pues muestró un promedio de 26.13 grados centígrados con un rango de 2.40 grados centígrados. El coeficiente de variación en la temperatura corporal, como lo pueden observar, fue de 1.06 grados, siendo el más bajo de las tres especies. ¿Esto qué quiere decir? Pues eso nos indica que las lagartijas van a elegir microhábitats de forma activa que les permitan o les ayuden a regular su temperatura corporal. Eso de acuerdo con Borget en 1949 y Huey y colaboradores en el 2009. Esto es consistente al observado en Aspidoceles marmoratus, que selecciona microhábitats establemente térmicos, y Huey y Slakin en 1976 pues indican que los beneficios y costos fisiológicos asociados con el ambiente son autónomos y la temperatura corporal no precisamente es la temperatura ecológica óptima. Asimismo, la mínima variabilidad térmica va a indicar una estrategia de termorregulación activa, donde Huey y Slakin en 1976 establecen que los miembros de la familia Teide se trasladan entre sol y la sombra, y esos desplazamientos van a aumentar ante posibles depredadores y también si no hay microhábitats apropiados para la obtención de alimento y en dado caso la energía neta se va a ver reducida. El coeficiente de variación de Spearman reveló los valores de P de 0.091, siendo una asociación positiva fuerte y significativa entre las temperaturas corporales y la temperatura de sustrato. Esto indica que la temperatura de sustrato pues es el principal factor que va a influir en la temperatura corporal de Ute sesboriana, por lo que la alta correlación con el sustrato revela una estrategia termoconformista. Borget en 1949 y Huey en el 2009 muestran que las lagartijas van a elegir
microhábitats de forma activa que les permitan ayudar a regular su temperatura corporal. Además, la correlación entre la temperatura corporal y la temperatura ambiente, como se puede observar en el cuadro 8, es moderadamente positiva y significativa, aunque una asociación de menor fuerza que la observada con el sustrato. Esto nos indica que el ambiente influye de menor medida sobre la temperatura corporal. Asimismo, Goller y colaboradores en el 2014 mostraron que la temperatura corporal presenta una relación positiva con la temperatura ambiente, por lo que la temperatura corporal de Eutestes muriana varía menos en temperaturas ambientales. Como pueden ver en el cuadro 9, la prueba de Kruskal-Wallis no presentó diferencias en temperatura corporal de Eutestes muriana entre los 6 microhábitats registrados, a pesar de la alta variabilidad térmica observada en Eutestes muriana. Sus temperaturas corporales medias fueron análogos en todos los microhábitats, como se pueden observar. El coeficiente de correlación de Spearman en el cuadro 10 presentó una asociación positiva fuerte significativa entre la temperatura corporal y la temperatura de sustrato. Baker y Enguillet en el 2014 reportan que los límites de los rangos térmicos están sujetos con estructuras térmicas, y este resultado muestra que Phrynosoma cornutum dependen de las condiciones térmicas del sustrato, siendo consistente con una estrategia termoconformista. En el cuadro 11 se presentan las correlaciones de temperatura corporal y temperatura ambiente, que fueron moderadamente positivas sin ser estadísticamente significativas. La poca significancia puede ser consecuencia del tamaño reducido de la muestra, que es concordante con lo reportado por Halsey y colaboradores en el 2015, que establecen que los valores P pueden proporcionar información escasa sobre los resultados con un bajo número de individuos. Como pueden ver, el microhábitat cobertura arbustiva basal de Candeliopsis obstrucifolia presenta la mayor variabilidad, con una desviación estándar de 3.50, sugiriendo un uso activo de la heterogeneidad térmica de su entorno. El microhábitat cobertura arbustiva basal de la red tridentata también proporciona las condiciones térmicas estables para Phrynosoma cornutum, y el microhábitat cerca del hormiguero mostró tener condiciones térmicas moderadas sin llegar a ser tan invariables como los microhábitats anteriores. Esto es concordante con lo reportado por Fey y Slakin en 1976, que determinan que si los microhábitats que son adecuados para la termorregulación no son idóneos o no son los aptos para el aprovechamiento de recursos alimenticios, la energía neta se va a reducir o se va a perder. En el cuadro 20, en el cuadro 13 se ve el coeficiente de relación de Spearman, lo que indica una asociación positiva fuerte moderada entre la temperatura corporal y la temperatura del sustrato. Sin embargo, la falta de significancia pues se debe al tamaño de la muestra tan pequeña y también a la baja variabilidad de la temperatura corporal de Aspidoceles marmoratus. Además, la correlación entre la temperatura corporal y la temperatura ambiente, como lo pueden ver en el cuadro 14, es nula y no significativa. Y los análisis de Kruskal-Wallis en el cuadro 15 pues no presentan diferencias significativas en la temperatura corporal entre los microhábitats registrados. Esto confirma que Aspidoceles marmoratus selecciona de forma activa microhábitats estables para poder mantener su temperatura corporal en un rango muy estrecho, que es concordante con Green y Booker en el 2013, que reportan que las lagartijas tienen la capacidad de mantener su temperatura corporal mediante la selección de microhábitats y la termorregulación conductual. El microhábitat cobertura arbustiva basal de la red tridentata mostró el rango más amplio y un alto valor de coeficiente de variación. En contraste, el microhábitat sobre la roca mostró la variabilidad térmica más pequeña, con valores de coeficientes de variación de 7.26%.
Además, la heterogeneidad térmica alta observada en la red tridentata indica que dicho microhábitat brinda una gama amplia de condiciones térmicas para la termorregulación de Utensas boreana. La prueba de chi cuadrada, como la pueden ver en el cuadro 17, presentan valores de chi de 583.24, revelando que el uso de los microhábitats por Utensas boreana no es uniforme. Además, el microhábitat de cobertura arbustiva basal de la rea tridentata agrupó el 84.97% de los registros, lo que indica una selección fuerte por este microhábitat, debido a que proporciona las condiciones idóneas para la termorregulación. Para Phrynosoma cornutum tenemos que la temperatura de sustrato en los microhábitats utilizados por Phrynosoma cornutum indica una variabilidad moderada. Como lo pueden ver, el microhábitat de cobertura arbustiva basal de Condaleopsis obtusifolia presentó el coeficiente de variación más alto con un valor de 6.83% y un rango térmico de 3.93 grados centígrados. Por otra parte, el microhábitat cobertura arbustiva basal de la rea tridentata presentó la menor variabilidad y el coeficiente de variación de 0.15% con temperaturas de sustrato estable. La prueba de chi cuadrada, como lo pueden observar, no presenta diferencias significativas en el uso de microhábitats por parte de Phrynosoma cornutum. Y el microhábitat cobertura arbustiva basal de Candoliopsis obtusiflora presentó el 37.5% de los registros. El reducido tamaño de muestras limita la prueba. La distribución equitativa entre los microhábitats sugiere que Phrynosoma cornutum no depende de un solo tipo de cobertura vegetal. Además, la correlación de Spearman entre los rangos de temperatura corporal y su sustrato fue perfecta, sin embargo, no fue estadísticamente significativo. Esto mostrando un valor de P de 0.08, como lo pueden ver en el cuadro 21. La falta de significancia se puede deber al tamaño muy reducido de las muestras. Además, la tendencia sugiere posiblemente una relación positiva entre la amplitud térmica de la especie y la disponibilidad térmica del entorno. Eso sugiere con Tucker en el 2023, donde muestran que Phrynosoma cornutum va a evitar temperaturas elevadas y utilizan microhábitats que mantengan su temperatura corporal inferior a la temperatura ambiental, además de mostrar una relación significativa entre la temperatura corporal y la temperatura ambiente. Además, también establece que los microhábitats vegetativos van a proporcionar temperaturas dentro del rango de temperatura corporal en las horas más calurosas. Para Aspidoceles marmoratus, tenemos que la temperatura de sustrato de microhábitats utilizados por Aspidoceles marmoratus reveló la variabilidad muy baja, como lo pueden ver en el cuadro 22. Los microhábitats de cobertura arbustiva basal de Florencia cerna y cobertura arbustiva basal de Candaliopsis obtusiflora mostraron coeficientes de variación extremadamente bajos. Por otra parte, el microhábitat cobertura arbustiva basal de la rea tridentata mostró una mayor variabilidad, presentando coeficientes de variación de 6.24% con un rango térmico de 26.30 a 29.73 grados centígrados. Los estadísticos de chi cuadrado no presentaron diferencias significativas en el uso de microhábitats por Aspidoceles marmoratus, y los microhábitats cobertura arbustiva basal de Florencia cerna y la rea tridentata fueron usados de forma equitativa. En cambio, el microhábitat de cobertura arbustiva basal de Candaliopsis obtusiflora fue el menos utilizado, como lo pueden ver en el cuadro 23. Dicha distribución equitativa del uso indica que Aspidoceles marmoratus pues no va a exhibir preferencias específicas por un determinado microhábitat. Esto siempre que las condiciones térmicas sean constantes. Además, la correlación de Spearman entre rangos de temperaturas corporales y sustratos fue perfecta. Sin embargo, no fue estadísticamente significativa, pues mostró una P de 0.16. Eso sugiere que Aspidoceles marmoratus prefiere microhábitats cuya temperatura térmica se correlacione con la amplitud
térmica corporal, encontrando, y Peña y colaboradores en el 2007 pues encontraron que Spidoceles marmoratus va a presentar asociación con el tuma glandulosa y con Suadena nigriscens en menor medida debido a presencia de termitas. Además reportaron que el tuma glandulosa se desarrolla en suelos sueltos, arenosos y de baja densidad. Esto coincide con los niveles de compactación preferidos por Aspidoceles marmoratus en las zonas de Viesca, Coahuila. Como conclusión, tenemos que los resultados de los modelos de correlación de Spearman mostraron que las temperaturas corporales del gremio de lagartijas están estrechamente relacionadas con la temperatura del sustrato. UTS Sasburiana presentó la mayor amplitud del nicho térmico distribuyéndose en 7 intervalos de temperatura corporal, mostrando estrategias de termoconformismo activa. En cambio, Rhinosaman cornutum reveló una amplitud de nicho térmico intermedia, usando 2 intervalos de temperatura corporal, indicando estrategias de termoconformismo parcial. Aspedoceles marmoratus mostró la menor amplitud de nicho térmico, agrupando la totalidad de sus registros en un solo intervalo de temperatura corporal, revelando una estrategia de termorregulación activa. Los micróbitas presentan variabilidad en las temperaturas corporales de Utes sasboriana, Phrynosoma cornutum y Aspidoceles marmoratus. Las lagartijas de las especies Aspidoceles marmoratus, Phrynosoma cornutum y Utes sasboriana en el microhábitat cobertura arbustiva basal de la Rea tridentata mostraron mayor variabilidad térmica debido a que dicho microhábitat brinda mayor amplitud térmica y los microhábitats cobertura arbustiva basal de Florencia cerva y cobertura arbustiva de Canaliopsis obtusiflorea proveen condiciones térmicas más estables. Como recomendaciones, hago hincapié en complementar los resultados obtenidos con el cálculo de residuos ajustados para poder identificar qué combinaciones especies microhábitats contribuyen de manera significativa a las asociaciones encontradas. Además, se deberán de realizar más estudios con la necesidad de repetir análisis estadísticos e incrementar el número de muestras, en especial para Phrynosoma cornutum y Aspidoceles marmoratus. También se deberá ampliar el horario de muestras para incluir mediciones durante la tarde y a diferentes estaciones del año, esto con el fin de poder capturar la amplitud térmica y los patrones estacionales de la termorregulación. Y también sugiero investigar si existe segregación de nicho térmico que reduzca la competencia interespecífica en microhábitats compartidos. También se deberá de revisar los rangos extremos de temperatura corporal para poder evitar errores de registros y considerar los excesos atípicos en análisis futuros. Esa sería mi bibliografía utilizada para esta investigación. Y como agradecimientos, quiero agradecer profundamente a la doctora Nagateca Colima por guiarme en todo este proceso de mi investigación, así como darme consejos para mi vida. De igual forma, quiero agradecer al doctor Jesús Martínez por ser un apoyo incondicional, a mis amigos Aide, Adri, Patti y Alexis, por ser quienes me ayudaron en ese trayecto de la carrera, los cuales me estuvieron proporcionando motivación. También quiero agradecer a Manuel Coyote y a Wendy Jardines, quienes de igual forma me ayudaron, me sacaron algunas sonrisas durante este trayecto profesional. Y por último y no menos importante es a Flor Sofía Silvano, quien fue y es una compañera incondicional, el cual me estuvo apoyando en mi trayectoria de investigación. Sin más por el momento, quedo a su disposición.